Entonces, ¿cuál es tu cargo? ¿Que eres aficionado, deportista En el deporte, profesional? En este deporte. aficionado. ¿Practicas otro deporte? Sí, natación, ciclismo también hago. Ah, genial. Sí, ¿Cuántos años tienes? 38. Mm, ¿Cuánto tiempo llevas en este deporte practicándolo? Eh, Como 6 años, pero intermitentemente. Hace 6 años que como que lo conocí y me gustó y ha ido, pero siempre ha sido intermitentemente. ¿Qué crees que es la violencia y cómo crees que se refleja en este deporte o en general en el deporte? ¿Cómo sé? ¿Qué es la violencia? Ujú. La violencia es la incapacidad del ser humano, de cierta manera. Es como dejarse llevar por las circunstancias o por el entorno. Es responder de una manera irracional, de cierta manera. ¿Y ¿Cómo se cómo? refleja en el Ujú. deporte? Bueno, ahí digamos que ahí interviene un poco el ego en el deporte. Que el ego es el que te lleva un poco a querer competir, a querer ser mejor que el otro. Y en ese sentido, pues lo que haces es, de ciertamente, violentarte porque te estás exigiendo una cosa que tal vez no eres. En vez de disfrutar el juego, porque ya que uno está aficionado, pues es disfrutarlo. Pero eso te lleva como a la competencia un poco. Y te puede llegar a ser violento contigo, porque te empiezas a recriminar porque estás jugando mal, porque no pasas la bola. De cierta manera, lo veo por ese lado. Vale. ¿Cómo crees que la violencia afecta el comportamiento del deportista? Nada es como que te lleva, de cierta manera te quieres llevar, ir hacia un lugar que no eres. Te exiges más de lo que eres. Aunque bueno, de cierta manera no sé si será violencia. ¿Y Puede cómo? ser, puede ser en la medida que tú empieces a recriminarte desde ciertas palabras, desde la palabra, desde la fuerza. En esa medida puede ser violento. ¿Qué crees que es el comportamiento deportivo? Comportamiento deportivo es precisamente verse como un igual al otro, que tiene capacidades y dificultades frente a las mismas circunstancias. Vale. Y precisamente lo que te lleva es a disfrutar del momento. Y sí, digamos que hay una competencia sana, pero es eso, ver hasta dónde uno llega en esa sensación de apreciar el juego, de apreciar lo que está haciendo. Vale. ¿Cuáles crees que son las variables psicosociales y contextuales que afectan el comportamiento deportivo? Eso, el querer ser mejor que el otro. Contextualmente estamos siempre queriendo ser mejor que el otro. Digamos que en nuestra sociedad lo vemos en todo momento, queremos, hay una vaina como el ser más que el otro, el ser el Ujú, vivo, de ir adelante que el otro. ujú. Siempre estamos violentándonos en ese sentido. En el respeto todo el tiempo, en la calle, en Transmilenio, en todo lado. En el deporte tal vez no es así, porque precisamente cuando uno juega, juega con amigos. Cuando ya se genera una competencia, pues ahí ya cada uno mirará. Lo otro es psicosocial, Ujú. decías. Psicosociales. Sí, eso. Finalmente la sociedad incide a que seamos irrespetuosos con el otro. Y ahí ya está la violencia evidente. ¿Sabes cuáles son las políticas que regulan el actuar deportista No, y en este deporte o en tus otros deportes? no sé, de políticas no sé, porque como soy aficionado. Es decir, como Como unas, sí, normas más o exacto. menos que regulan en general el actuar del deportista y muy relacionado a lo de la violencia. ¿Sí me hago entender? Pues digamos que en ¿Cuáles? el tenis yo no conozco mucho, digamos, pero viendo, digamos, a los profesionales, si hay normas que regulan, digamos, el ser violento o el expresarse violentamente. Así sea con uno mismo, el de romper una raqueta tiene una sanción, Sí, ¿sí? eso me decía. Porque no es bien visto, finalmente es un ejemplo para la sociedad, Claro, es un acto de inmadurez total. sí, pero que también es que, es, Es cotidiano, se ve. sí, finalmente eso es la emoción que se Mm, expresa allí, entonces también es, vale. ¿Cómo crees que es la expresión de la violencia en las modalidades formativas y profesionales? ¿Y se diferencian en algo?
Bueno, en la normativa, digamos que, Normativa no, formativa. formativa, perdón. Si hay una cosa, digamos, con el formador, con la persona que está a cargo, que precisamente por llevar a esa persona a exigirla, a quedar más, se expresa de una manera muchas veces que no es la adecuada, con fuerza, con un tono de voz alto. Se ve, por ejemplo, pues no he visto aquí en el tenis, pero en las escuelas de fútbol uno siempre está viendo que el man está gritando, está apasionado. Y hay veces cuando son chicos, pues no hay necesidad, hay que entenderlos también que es un juego, que no está en el nivel competitivo. Pero muchas veces las personas que están precisamente en ese proceso de formación quieren llevarlo a eso, a que tienen que serlo. No es un acto de formación del ser, sino que ellos lo ven como el deporte, formación del deporte. Y pues en ese sentido yo creo que se equivocan, porque toda la cosa que uno haga desde chico es formativo, pero desde el ser. Claro. Y en aspectos profesionales, ¿será la misma violencia la que se ejerce? ¿Cómo será la violencia? Pues no conozco, pero sí en algunos casos me imagino que sí serán violentos, precisamente para... Yo por ejemplo hice teatro, y casi que es un requisito que el director se meta con uno personalmente, ¿sí? Que no es que te humille, pero sí que te hurgue en ciertas cosas que te molestan, porque allí es donde empiezas a confrontarte y a sacar cosas que finalmente no los tenías planeado. Y eso le sirve a uno para el trabajo teatral, el trabajo del actor. Entonces muchas veces, de cierta manera, es necesario, porque te lleva a dar más, te lleva a dar cosas que no tienes pensado, a tus límites. Entonces, de cierta manera, por eso es que se utiliza, ¿sí? Porque por eso es que está ahí presente, porque sí te lleva a una cosa que está más allá. Vale. Ah, ¿En qué se diferencia la agresividad de la violencia? ¿Y esa diferencia? ¿O serán lo mismo? No, no, pero no sé en qué se podrían diferenciar. Bueno, la agresividad de cierta manera tiene que ver con lo físico, pero también con la palabra, con lo psicológico. La violencia igual. ¿En qué se diferenciarán? ¿Hablando desde el deporte o...? Bueno, la agresividad digamos que sí es una necesidad, ¿sí? Porque te puede llevar a ese propósito, sin irrespetar al otro. Ser agresivo desde el juego, ¿sí? El querer ganar, el querer hacer las cosas bien, sin dañar al otro. Digamos, desde esa manera podría ser diferente. O sea, La tú lo ves violencia sí te como, puede llevar a herir a la otra persona, a ver a la otra persona como alguien inferior. o sea, tú ves la agresividad como una forma de salir a ganar, de darla toda. Viéndolo desde el juego un poco, sí, pero digamos que tienen muchas cosas en común, que ¿Qué? me parece la agresividad y la violencia, ¿Qué? digamos en lo social, en el contexto social. En el juego no sé, lo diferencio desde ese lado, pero digamos que en la sociedad no sé, en el día a día no sé qué posibles diferencias habría. No lo tengo tan claro. Vamos con la siguiente. Eh, ¿Cuáles crees que son los factores psicosociales nocivos presentes en la actividad deportiva? El hecho de eso es la competencia de ver el juego como algo que se tiene que ganar, no como algo que se tiene que disfrutar. Sí nos han inculcado siempre eso, a competir. Y cuando competimos precisamente hay unos rangos de inferioridad y superioridad. Creo que en eso. Mm, ¿Desde qué edad crees que inicia el dopaje en el deportista? Pues no creo que no sé si habrá un rango de edad estipulado. Pues eso depende mucho de la persona y de la persona también que esté a cargo. La influencia que ejerce sobre ese niño o ese adolescente. ¿Y en este deporte? En ¿No este sabes? deporte no, ni idea. ¿A qué hora se iniciará? No sé. ¿Y en tus otros deportes? Pues en el ciclismo, no sé,
No estoy muy enterado de eso. Pues sé que hay dopaje en todos los Sí, deportes. Digamos que en el ciclismo es un poco más evidente, entre comillas, porque hay muchos, están encima de ellos, porque han habido muchos escándalos. sí, ¿Sí? claro. Digamos, en el tenis también debe haber, lo que pasa es que no han salido a flote. En cada deporte hay una serie de dopajes que están permitidos o camuflados. En el ciclismo sí es un poco más evidente porque sí están ahí pendientes y los están vigilando todo el tiempo. Pero precisamente es ese afán de ganar lo que lleva a la persona a doparse, a querer ser mejor de lo que es y no competir desde lo que es él. Finalmente es un acto de mentira, de responsabilidad, de muchas cosas. Vale. Finalmente, ¿cuáles crees que son los factores de riesgo en el ámbito deportivo que incentivan el dopaje?